Bueno, muy bien. Vamos a aprovechar entonces este tiempo para poder tener esta lectura en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a buscar primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y pensaba cuando preparaba este mensaje que también lo compartía acá en nuestra iglesia local. Porque, bueno, escuchaba también en las oraciones que comienza un año de actividades, comienzan las actividades de la iglesia, comienzan el servicio en distintos ministerios, escuela dominical, empiezan reuniones de matrimonio, escuchaba ahí también actividad con jóvenes, adolescentes, y bueno, comienza un año con las actividades en las iglesias. Y cuando pensaba eso, siempre uno trata con fuerzas renovadas, después de haber tomado un tiempo de descanso, y también con un compromiso renovado con el Señor para poder servirle fielmente, uno trata de buscar modelos en la Biblia. Se trata de buscar ejemplos que nos ayuden a nosotros a poder cumplir con esta tarea, con este propósito que Dios tiene para con nosotros individualmente, pero también como iglesias locales. En este caso, bueno, yo me congrego en la calle Cusco, en Villa Tesey. Ustedes están allí en Avellaneda, en calle Pavón. Y bueno, el propósito de Dios es el mismo, de que podamos cumplir con esta gran comisión a través de los distintos ministerios, poder edificar también a los nuevos creyentes, y bueno, y estos nuevos creyentes también puedan también cumplir con el mismo propósito. Entonces, yo meditaba, y me gustaría que consideremos también nosotros en esta noche el pasaje que está en el capítulo 2, versículo del 9 al 13. Vamos a estar leyendo ahí, porque yo veo en este pasaje el corazón siervo, de un siervo de Dios, de un verdadero creyente, de un verdadero hijo, una hija de Dios, comprometidos con el Señor a poder cumplir con este propósito que decíamos recién. Y vemos acá que Pablo también les habla con el corazón a los tesalonicenses, que son sus hijos espirituales, ¿no? A través del testimonio de Pablo se instituyó esta iglesia en Tesalónica. Así que él les abre el corazón y le va a marcar algunas cosas que dejan claro cómo debe ser el corazón de todo creyente comprometido con Dios y con su obra. Y vemos ahí entonces, en el versículo 9, leemos el texto, dice el apóstol Pablo aquí: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hasta acá nomás la lectura, y vemos
aquí en este pasaje, en esta porción, vemos el corazón de un verdadero creyente comprometido con Dios y con su obra, y en el ejemplo del apóstol Pablo, pero que también debe ser el mismo sentir nuestro, y también nosotros debemos obrar de la misma manera, porque Pablo decía siempre de que seamos imitadores, o él le escribía a sus lectores de las cartas en las distintas iglesias, de seguir el ejemplo de él como él seguía el ejemplo de Cristo. Bueno, acá también en el capítulo 1 les vuelve a decir de que que ellos eran creyentes ejemplares, ¿no? Que habían seguido el ejemplo de Pablo, pero también de Cristo. No, no vale de nada decir que sigan un ejemplo si después ese mismo ejemplo no cumple con lo que quiere enseñar o lo que quiere mostrar como ejemplo. En realidad siempre somos ejemplos, lo decimos siempre, ¿no? Que quieras o no quieras, o queramos o no queramos, siempre somos ejemplos, bueno o malo. En realidad tenemos que ser siempre buenos ejemplos, pero lamentablemente sabemos que en algunos casos somos malos ejemplos. Debemos ser siempre buenos ejemplos, como nos marca acá el apóstol, siendo ejemplo también de Cristo, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos siempre sus pisadas, y también debemos mirar a aquellos que también siguen las pisadas del Señor y también nos muestran humanamente también cómo debemos ser ejemplo. Y bueno, vemos aquí en este pasaje la primera marca, ¿no? de este corazón, de este siervo de Dios, el corazón de un siervo de Dios, o una sierva de Dios también, porque se aplica a todos. Vemos en primer lugar el esfuerzo, porque dice el versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, dice, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces vemos como primera marca del corazón de un siervo aquí, comprometido con Dios y con su obra, el esfuerzo. Fíjense que él, con el propósito de predicar el mensaje del Evangelio, él dice que no quería ser de carga a ninguno, no quería ser gravoso, y tuvo que trabajar con sus propias manos. No solamente trabajaba en la obra de Dios, no solamente trabajaba predicando el Evangelio, llevando el Evangelio de Dios, como dice acá, sino que también tenía que hacía este esfuerzo para poder llevar adelante este propósito. Y él dice acá que estaba ocupado también, no solamente dedicado de lleno a la obra del Señor, sino también en lo secular, y eso porque no quería hacer carga a ninguno, a ninguno. Y, y vemos entonces que él trata de hacerles entender aquí a los creyentes y también a cada uno de nosotros que las cosas no se hacen solas. Siempre es necesario un esfuerzo, siempre es necesario estar ocupados para poder cumplir con este propósito. Hoy, lamentablemente, tristemente, vemos en las iglesias, ¿no?, a creyentes que no, digamos, tratan de buscar la ley del menor esfuerzo, ¿no? De esforzarse para que se cumpla este propósito de Dios. Siempre el menor esfuerzo. Eh, no sé, no sé, hay que colaborar en alguna área de ministerio, y dice, no, mirá, conmigo no contés porque, mirá, no voy a estar, o porque yo no lo puedo hacer, o porque, bueno, ponen excusas porque no lo quieren hacer, porque no quieren esforzarse
en poder cumplir con este propósito de Dios. Es triste ver esto, pero hay que esforzarse para lograr el objetivo. No, las cosas no se hacen solas. Dios, obviamente, a través de su poder, el poder de su Santo Espíritu, el poder de su palabra, como vamos a ver después más adelante, actúa, pero nosotros somos canales, somos instrumentos en las manos de Dios. Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Dios en su propósito, ¿no? Creó esta iglesia, del cual nosotros somos parte, de esta iglesia del Señor, y Dios utiliza a la iglesia ahora para hacer cumplir este propósito de llevar el Evangelio, de hacer discípulos, de cumplir con la gran comisión. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, cumplir con la gran comisión. Y lo hacemos de distintas maneras, ocupado en distintos ministerios, todo ayuda para que se pueda cumplir este propósito. Todas las reuniones que hacemos, escuelas dominicales, reuniones de jóvenes, de adolescentes, reuniones de matrimonio, todo ayuda para edificarnos a nosotros y para poder también cumplir fielmente con este propósito de Dios de llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces, necesitamos de este esfuerzo nuestro, de parte nuestra. Necesitamos de estar comprometidos, de esforzarnos. Y muchas veces eh, tenemos que trabajar, como decía Pablo acá, para no ser gravosos, porque, digamos, aquellos que estamos involucrados en el ministerio, los que estamos colaborando, los que estamos liderando, tenemos que trabajar secularmente para ser sostén de nuestra familia, para también ser sostén de la iglesia con nuestras ofrendas. Entonces, necesitamos trabajar. Y muchas veces venimos de trabajar, a veces trabajamos 8, 9, 10, hasta 12 horas, por ejemplo, en mi caso, y después nos gustaría por ahí descansar un poco físicamente, pero debemos esforzarnos a veces en alguna reunión de semana, estar presentes o en el caso de aquellos que Dios nos llamó a pastorear la iglesia de Dios, de hacer alguna visita, de discipular, estar ocupados de aquellos nuevos creyentes o de aquellos que están desanimados. Bueno, en esta noche se estuvo orando por todo eso, pero no solamente debemos orar, sino también debemos cada uno de nosotros esforzarnos para que esa oración se pueda cumplir, porque Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Entonces, fíjate que acá había un esfuerzo. El apóstol acá marca que debe haber un esfuerzo, que las cosas no se hacen solas. Y muchas veces hay que esforzarse más de lo debido porque no solamente trabajamos en lo secular, sino que estamos ocupados también en distintos ministerios, áreas de ministerios, y entonces esa es la manera en la cual Dios va haciendo su obra. Y fíjense que acá dice Pablo que ellos acordaban de su trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día muchas veces, de noche y de día. Entonces, vemos cómo aquí el apóstol está hablando de que él no lo hacía tampoco con un, digamos, el esfuerzo no era como algo obligatorio, como diciendo, bueno, también me tengo que forzar, no me queda otra. No, 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 él lo hacía por amor, lo hacía por amor a ellos. Entonces, vemos aquí cómo, en primer lugar, la primera marca es el esfuerzo, pero sigue allí Pablo hablándoles en este pasaje, y no solamente habla del esfuerzo, sino también del su ejemplo. Como decíamos recién, él les venía hablando y les decía que ellos eran creyentes ejemplares. Toda la iglesia de Tesalónica, como nosotros la leemos acá en esta primera carta,
nos muestra de que eran creyentes ejemplares, que eran creyentes que por ahí eran relativamente nuevos en la fe, pero habían tenido un testimonio y un ejemplo que no se necesitaba que los apóstoles o que el mismo Pablo hablen del Señor, sino que ellos mismos también habían sido de testimonio a las áreas circundantes, ¿no? Vecinas. Así que ellos fueron de ejemplos, y Pablo habla de eso justamente. En el versículo 10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, y acá vemos que muchas veces uno puede ser testigo ocular y puede ver una cosa en alguien, pero, y que a veces, digamos, podemos ver una apariencia o podemos mostrar una apariencia, pero realmente Dios mira con claridad y Dios mira el corazón con el cual se hace esa obra. Y por eso dice acá Pablo, dice, ustedes son testigos, dice, y Dios también es testigo. Y la pregunta sería para nosotros, bueno, ¿podemos decir nosotros también lo mismo? De que nuestros hermanos, aquellos que nos ven trabajando, sirviendo al Señor, nos pueden ver como ejemplo a nosotros o nos ven como solamente un acto religioso, ¿no? Como que nos ocupamos muchas veces de ministerios, de programas y de actividades y, y no nos ocupamos de las personas, de las personas. Bueno, nosotros tuvimos que, como iglesia, corregir muchas veces esas cosas porque nos ha pasado de tener actividades, pero terminaban siendo puro activismo, porque después las personas no permanecían en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hacíamos un buen discipulado, un seguimiento. Entonces, nos ocupamos de que la reunión salga linda, de que esté todo decorado, de que haya un buen refrigerio, pero no nos ocupamos de la persona. Entonces, lo importante acá, perdón porque eh, se me está por apagar la compu. ¿Me aguardan un segundo que la enchufo? ¿Puede ser? Les pido perdón. Perdón, les pido perdón. Estamos en vivo. Bueno, continuamos entonces. Decíamos del ejemplo. Del ejemplo. Esperé que deje la Biblia atrás. Ahí está. Estamos. Entonces, Pablo le dice acá, ¿ustedes se acuerdan? Ustedes son testigos de cómo él había obrado en medio de ellos y Dios también. Y nosotros deberíamos decir lo mismo, que no solamente nos vean a nosotros servirles, estar ocupados en la obra, estar en distintos ministerios, sino que también lo podamos hacer de corazón y que Dios sea testigo de que estamos cumpliendo fielmente con este propósito. Y vemos que la conducta es fundamental. Él podía haber predicado un buen mensaje, Pablo le podría haber predicado un buen mensaje porque era un buen orador, ¿sí? Pero el comportamiento de él tenía que ser ejemplar y fue ejemplar, porque él lo dice acá. Ustedes son testigos de cómo nos comportamos y Dios también, y Dios también. Entonces vemos ese comportamiento que fue ejemplar, él tenía que guardar un buen testimonio y muchas veces cuando también asumimos algo, ¿no? Estamos encargados de algún ministerio, bueno, tenemos que redoblar también ese esfuerzo de ser ejemplos también, de guardar un buen testimonio. Debemos asumir ese compromiso y demostrar a aquellos que nosotros estamos por ahí liderando o estamos discipulando, de cómo uno debe vivir para el Señor. Hay que mostrarles
a aquellos nuevos creyentes de cómo se debe vivir para el Señor. Y Pablo lo hacía acá. Él le dice, ustedes vieron cuán santa, justa, dice, santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos vosotros los creyentes. Tremendo testimonio, tremendo testimonio. Por ahí a veces como que no nos atrevemos, no nos atrevemos a decir esto, ¿no? Muchas veces fallamos, muchas veces, como decía al principio, no somos de buen ejemplo, pero debemos serlo. Si hasta ahora no lo fuimos, bueno, a partir de ahora, Dios nos está desafiando a cada uno de nosotros a ser ejemplares, vivir de manera santa, justa, irreprensible, y de esa manera tenemos que mostrarle a los demás creyentes, a los nuevos creyentes. Pero también, no solamente mostró el esfuerzo, el ejemplo, sino la exhortación. Dice el versículo 11 ahí, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de ellos. Miren, aquellos nuevos creyentes, aquellos que nosotros estamos tratando de que se afirmen en su fe, discipulando, para que crezcan espiritualmente, van a pasar por distintas pruebas, como lo pasamos nosotros también. Y acá, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, vemos que ellos estaban pasando por tribulaciones. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo les escribe y le dice, vosotros venite a ser imitadores de nosotros y del Señor, como decía anteriormente, y dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Por ahí nos acordamos de cómo Pablo llegó a Tesalónica y se armó un gran alboroto, y aquellos que pusieron su fe en Jesucristo después eran ellos mismos perseguidos por haber manifestado esta fe en el Señor Jesucristo, y estaban pasando por distintas tribulaciones, por distintas necesidades. Y Pablo les va a exhortar y animar ahí, y dice, ustedes saben cómo un padre a un hijo, dice, les exhortábamos. ¿Qué es exhortar? Es ponerse al lado, uno ponerse al lado de otro para ayudar en esa necesidad. Él no solamente estaba consolándoles, porque por ahí uno puede decir, bueno, está pasando por una necesidad, bueno, voy a orar por vos. Viste que, y después a veces nos olvidamos y no oramos. Le decimos a alguien que vamos a orar por esa persona o por algún motivo, y después me ha pasado a mí, después me olvidé, me ha pasado. Nos puede llegar a pasar. Pero no solamente tenemos que consolar a alguien, decir que vamos a orar por esa persona, sino también tenemos que ponernos al lado de la persona, y tratar de suplir esa necesidad, de ayudarle, tratar de que esa persona pueda seguir adelante, afirmarse en su fe en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Entonces, vemos acá la exhortación también, la exhortación. ¿Por qué? Porque, bueno, él los consoló, los exhortó y se puso al lado de ellos para mostrarles el camino también, y para guiarlos y para disipularles. ¿Ves? Este es el propósito. Cumplir con la gran comisión no es solamente predicar el Evangelio. Cuando una nueva persona, una nueva persona pone su fe en Jesucristo, bueno, hay que ocuparse de empezar a hacer un discipulado, hay que ayudarlo en su nuevo andar, en la fe. Entonces, vemos acá la exhortación también como marca del corazón de un creyente. Pero avanzamos. Me quedan las dos últimas. La cuarta marca es el encargo. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Como es digno de Dios. De esa manera tenían que comportarse, de esa manera tenían que andar ellos,
como es digno de Dios. Y esto les encargaba. Por eso vemos acá el encargo también del apóstol en este versículo 12. ¿Por qué? Porque él les muestra que ahora ellos son de Cristo y que deben vivir como es digno del Señor, a vivir de acuerdo a la posición que tenemos. Ahora somos, ¿se acuerdan que Pablo decía, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, decía, ¿no? De modo que ahora si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay un cambio en la vida. Las cosas, la vieja vida, tenemos que despojarnos de la vieja vida, tenemos que crucificar la vieja vida, la carne, que Pablo muchas veces menciona a la vieja vida como la carne, como esa naturaleza carnal que todavía está en nosotros y lucha dentro nuestro, pero nosotros tenemos que comportarnos como es digno del Señor, andando en esa nueva vida. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas y tenemos que encargarle a estos nuevos creyentes de que puedan vivir de esta manera. Muchas veces hay personas nuevas y como nos pasó a nosotros, por ejemplo, de que veníamos de otra clase de vida en el mundo, perdidos en el mundo, y muchas veces cuesta dejar esa vieja vida porque todavía está la presión del mundo, de la carne, tenemos el engaño del enemigo, tenemos estos tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás, que va a tratar por todos los medios posibles de que nosotros no nos afirmemos en el Señor, de que no andemos como es digno del Señor y finalmente demos mal testimonio. Y cuando damos mal testimonio, entonces, obviamente, no se puede testificar eficazmente, porque las personas van a ver que en realidad nosotros no nos parecemos cada vez más a Cristo, sino que seguimos siendo los mismos de siempre. Y nosotros, ¿qué le vamos a decir a las personas? Mirá, Dios te quiere dar una nueva vida, Dios te quiere cambiar tu vida, Dios te quiere transformar en una nueva criatura. Y la persona te va a decir, no, deja, pero si vos me estás hablando y vos seguís siendo el mismo. Entonces, el encargo es que ellos ahora que son de Cristo muestren a través de su vida cómo se debe vivir para el Señor, cómo es digno del Señor, de acuerdo a la posición que tenemos. ¿Por qué? Porque es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un tremendo privilegio, pero trae una gran responsabilidad. ¿eh? Digo, el apóstol Juan escribe en su primera carta y habla, dice, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. ¿Ve? Muchas veces Juan dice en su primera carta, dice, el que dice, muchas veces decimos que somos creyentes, pero no lo mostramos con nuestra vida. Me pasa a mí, me pasa a mí en el trabajo, yo tengo algunos compañeros que dicen ser creyentes de otras denominaciones, pentecostales, pero después son un desastre como compañeros de trabajo, en su vocabulario, en un montón de aspectos, y yo le tengo que decir a mis compañeros, no digan que son creyentes, mejor no digan nada, porque después nos meten a todos en la misma bolsa y piensan que todos somos iguales. Entonces, hay que andar como es digno del Señor. Este es el encargo del apóstol. Pero por último, vemos aquí no solamente el esfuerzo, no solamente el ejemplo, la exhortación, el encargo, sino como último en el versículo 13, el último que habíamos leído, vemos la energía. ¿De qué? De la palabra de Dios, porque dice acá, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y vemos acá entonces cómo la palabra de Dios actúa. La palabra de Dios tiene esta energía, este poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y hace que nosotros todos estemos desnudos y abiertos ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Entonces la palabra de Dios tiene este poder. Y ellos recibieron esta palabra no como de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros tratamos de compartir el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos la palabra de Dios, ya en un discipulado, cuando compartimos la palabra de Dios en alguna actividad ministerial, la palabra, siempre la palabra. A veces utilizamos algunos ejemplos, sí, pero lo que tenemos que predicar es la palabra de Dios, porque es lo que actúa en los creyentes, es lo que va a actuar en los creyentes, es lo que actuó en los tesalonicenses, es la que actuó en cada una de nuestras vidas y es la que va a actuar en aquellos que todavía no conocen al Señor o que son nuevos en la fe, para que se afirmen, para que puedan vivir de esta manera ejemplar. Entonces vemos acá que recibieron la palabra como lo que es, la palabra de Dios. Primero para salvación. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Siempre debemos predicar el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, de la manera más sencilla posible, para que la persona pueda entender con claridad, porque el mensaje del Evangelio es claro, es sencillo para que cualquier persona lo pueda entender, hasta un niño, y de esa palabra entonces se produzca la fe para salvación. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La recibieron primeramente para salvación. Segundo, para santificación. La palabra de Dios tiene esta energía, tiene este poder no solamente para producir salvación, sino también santificación. ¿Se acuerdan cuando oraba nuestro Señor Jesucristo en esa oración intercesora? En Juan capítulo 17, él oraba por los creyentes y decía, no solamente por ellos, sino lo que iban a venir después de ellos también, por la predicación después, o sea que oraba también por nosotros y decía, Padre, santifícalos en tu verdad, en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto? Que la palabra también tiene poder, tiene la energía para santificar nuestras vidas, para que nosotros cada vez más nos separemos más del pecado y nos estemos cada vez más cerca del Señor. Alguien dijo una vez que cuando estamos más cerca de la palabra de Dios, de este libro, nos vas a alejar más del pecado. Pero cuando estamos más lejos de este libro, de la palabra de Dios, nos vamos a acercar más al pecado. Entonces tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios para poder para santificar nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista allí en el Salmo 119? ¿No? Que la palabra de Dios nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí dice joven, pero en realidad es joven y mayor. Acá la palabra de Dios produce el mismo efecto con todos. ¿No? ¿Y con qué limpiará su camino esta persona, este creyente? Con guardar su palabra. Poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios, va a producir ese efecto de santificación. Pero por último, no solamente esta palabra actuó con energía, con poder, para salvación, para santificación, sino también para servicio, para servicio. Vemos ahí que en esta misma carta, en el capítulo 1, pero versículo 9, Pablo les dice a estos creyentes, le dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis, dice, nos recibisteis, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Ellos habían dejado de servir a sus ídolos y ahora estaban sirviendo al único Dios vivo y verdadero. Por eso la palabra de Dios actúa para salvación, para santificación, pero también para servicio. Nos prepara para el servicio, nos hace aptos para el servicio. Por eso, qué bueno es poder seguir estos ejemplos, ¿no? Poder seguir estas marcas y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, ahora que comienza un nuevo desafío de año de ministerios, de actividades, poder cumplir con todas estas cosas, de tener este esfuerzo del ejemplo, de la exhortación, de encargar a otros que vivan conforme al modelo de Cristo, que podamos
continuar predicando la palabra de Dios, también para que otros puedan conocer al Señor, para que se santifiquen, para que también puedan servir con eficacia, poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y de esta manera, entonces, sí, en este año de desafío que tenemos cada uno de nosotros, vivir de esta manera, que se note en nosotros un corazón de un verdadero siervo, de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente, con estas marcas, para que se pueda producir en nuestras iglesias el mismo fruto que se produjo acá en Tesalonicenses, en Tesalónica, con estos creyentes tesalonicenses, por medio del testimonio de Pablo, que Dios puede hacer lo mismo con cada una de nuestras vidas en el lugar que nos movemos. Y que nuestras iglesias pueden ser iglesias ejemplares. Ahí escuchaba, me acordaba de una de las oraciones, que muchas veces Dios puede hacer con poder, puede transformar las vidas, puede hacer que vengan nuevos creyentes, que personas nuevas se agreguen a las filas de la iglesia para poder servir también en distintas áreas de ministerio, pero muchas veces no se produce porque por ahí nosotros no somos estos creyentes ejemplares, no ponemos en práctica estas marcas que nos muestran como verdaderos creyentes, con un corazón en sintonía con Dios, y entonces muchas veces no se produce eso, pero Dios lo puede hacer. Entonces el desafío, como conclusión acá, vemos que Pablo cuando llegó a Tesalónica, me acuerdo, ¿no? En el relato, creo que el capítulo 17 de Hechos, habla, dice, estos que han venido acá y han trastornado el mundo, están acá con nosotros, decían, se quejaban la gente que estaba ahí. Bueno, que seamos cada uno de nosotros aquellos que trastornemos este mundo en el lugar que nos movemos, para que nuevos creyentes conozcan al Señor, para que se edifiquen, discipularlos, para que se agreguen a la fila de la iglesia, como decía recién, para que puedan también ser aquellos siervos, futuros siervos de Dios, y la obra entonces continúe, y entonces sí, se pueda cumplir eso que también escuchamos en la oración, de que el Señor venga, venga a buscar a su iglesia, y nuevos creyentes, nuevas personas puedan estar con Él en esa manifestación gloriosa. Así que damos gracias a Dios, ¿sí? Que Dios bendiga su palabra, qué responsabilidad que tenemos nosotros ahora para poder hacer que esto se cumpla en nosotros y entonces se cumpla también el propósito de Dios de llevar adelante esta gran comisión hasta que el Señor nos venga a buscar. Así que Dios bendiga su palabra, queridos hermanos, y que nos ayude entonces a poner en práctica esto que escuchamos en esta noche.